¿Cuál es el mejor compost para el terreno? Es la pregunta que se hacen desde un grupo de investigación de la Universidad de Jaén. Para ello, la investigadora María José Ayora nos acompaña hoy. Bienvenida, María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María José, esta investigación que se está llevando a cabo, decíamos que parte de una pregunta de cuál es el mejor compost para el terreno, para el suelo, pero es una pregunta que quizás aún no tiene respuesta, ¿verdad? Efectivamente, es una pregunta difícil de responder. Creo que en primer lugar tendríamos que hablar de lo que se entiende por compost y de por qué la necesidad en Andalucía o en concreto en nuestra zona de lograr estos productos. De producir esto. Esta necesidad parte de los subproductos de nuestra principal industria, que es la producción de aceite de oliva. En la producción de aceite de oliva se genera actualmente lo que conocemos como alperujo. En los sistemas tradicionales se generaba un residuo sólido y luego agua, que se conocía como alpechín, pero en los sistemas industrializados que tenemos actualmente extendidos en nuestra zona, se genera un subproducto mucho más húmedo, que llamamos alperujo, como la fusión de la palabra alpechín con orujo. ¿Qué ocurre con ese subproducto? Que la tradicional utilización, que era extraer el aceite de orujo, se hace más difícil, porque al ser un subproducto tan húmedo, la inversión que hay que hacer en el secado de ese producto para poder obtener el aceite de orujo es más elevada. Es mucho más elevada. Y eso hace que el coste-beneficio al final no resulte rentable. Entonces se han buscado otras alternativas, entre ellas la que más se utiliza es el transformar ese alperujo en una fuente como biocombustible para la producción de energía. El tema del compost va por otra línea que a nosotros nos gusta particularmente porque incide en otro problema que existe en el agroecosistema olivar, que es la calidad del suelo. Los suelos del olivar están deteriorados, tienen un contenido en materia orgánica muy bajo y eso disminuye su fertilidad. Están expuestos a la erosión, aquí estamos acostumbrados a que haya lluvias torrenciales y un suelo que no tiene una cubierta vegetal, que no tiene una materia orgánica suficiente, cuando llega una torrentera de agua se lleva la parte fértil. Erosiona fácilmente. Entonces el asunto del compostaje va más en la línea de devolver al suelo parte de esos nutrientes que hemos extraído de él en forma de aceituna para producir aceite de oliva. De ahí el tema del compost. El compost es algo que ya se viene haciendo. Nuestro proyecto no pretende iniciar el tema de compostaje. El tema de compostaje ya lleva algún tiempo y consiste en mezclar ese subproducto, el alperujo que tenemos, con otros materiales, como pueden ser los propios residuos de poda, que también son otro residuo que hay que gestionar, e incluso con residuos de tipo ganadero, como pueden ser estiércol de cabra, de oveja o gallinaza, que es el estiércol de gallina, para conseguir una mezcla que contenga los nutrientes apropiados. A partir de un montón de residuos de difícil gestión, lo que intentamos es generar un material que permita en parte sustituir el abonado tradicional. El proceso de compostaje lo que implica es que esos residuos sufren un proceso de degradación por parte de los microorganismos. Sería una cosa equivalente a lo que ocurriría en el suelo de manera natural si nosotros dejamos un montón de materia vegetal en el suelo, pues poco a poco se va degradando, se va pudriendo, se va transformando y se va incorporando al suelo. Eso que tarda muchísimos años en producirse de forma completamente natural en el suelo, con el proceso de compostaje lo que se hace es facilitarlo y acelerarlo. ¿Cómo se acelera? Pues se mezcla todo en una pila y se airea de manera que se voltea de vez en cuando, de forma que haya una cantidad de aire, de oxígeno suficiente para favorecer esa degradación por parte de los microorganismos. Y esa transformación en algo que ya no va a ser alperujo, ya no va a ser hoja, ya no va a ser estiércol, sino que van a ser compuestos orgánicos transformados por parte de los microorganismos y parecidos a la materia orgánica que podemos encontrar en los suelos fértiles. ¿Y cómo se puede determinar si ese compost luego ha sido beneficioso para el terreno en mayor cantidad que podía haberlo sido otro? Claro, esa es la cuestión. Esos son estudios muy a largo plazo, pero en primer lugar lo que hay que hacer es caracterizar bien el compost que estamos produciendo. Eso que implica un montón de análisis de tipo químico, de tipo microbiológico, a veces bastante tedioso, bastante largo en el laboratorio. El problema es que cuando se intenta reducir eso a unos pocos parámetros que puedan hacerse rápido, pues uno no tiene muy claro si el material ese que está produciendo es realmente
beneficioso o no. Nuestro proyecto pretende caracterizar muy bien ese proceso. Caracterizar muy bien ese proceso utilizando muchas herramientas analíticas y luego buscar cuáles son aquellos parámetros que mejor nos van a definir esa calidad para poder utilizar, en la medida de lo posible, herramientas que sean más rápidas y que permitan no tener que hacer esa gran cantidad de análisis. Entonces partimos de caracterizarlo muy bien para después decir, estos van a ser estos puntos los que nos queremos, los que de verdad podrían ser interesantes. ¿Y ya se conocen esos parámetros que habría que estudiar? Claro, hay muchos parámetros que ya se vienen estudiando, que tienen que ver, por ejemplo, con un parámetro importante siempre es la relación entre la cantidad de carbono que tenemos y la cantidad de nitrógeno. Son nutrientes que tienen que estar balanceados. También hay que tener en cuenta otros nutrientes, como pueden ser el potasio, como pueden ser otros microelementos. Y luego, el que esa materia orgánica sea suficientemente estable y que no estemos introduciendo compuestos que puedan ser fitotóxicos, que puedan afectar al desarrollo de la planta. Me explico. En el alperujo, por ejemplo, inicialmente tenemos compuestos que si se añadiese directamente al suelo serían tóxicos, por ejemplo los polifenoles. Todos sabemos de la presencia de polifenoles en el aceite, que son beneficiosos como antioxidantes, pero si añadimos una cantidad excesiva de polifenoles al suelo podemos tener problemas de fitotoxicidad. También puede haber restos de aceite en ese alperujo, compuestos ácidos grasos que se liberan y que pueden afectar. De hecho, nosotros tenemos algunos estudios donde hemos visto que la presencia de restos de aceite que no haya sido completamente degradado sí que puede resultar en problemas de fitotoxicidad. Quizás porque no se absorben correctamente. Claro, no pueden ser absorbidos correctamente y modifican la estructura del suelo y la capacidad de retención del agua del suelo. Entonces, es un tema muy complejo porque hay que tener en cuenta muchísimos parámetros. Y luego podemos hacer estudios de laboratorio, como pueden ser índices de germinación, ver si con el extracto de nuestros materiales germinan bien una serie de semillas. Y luego, esto no lo contempla nuestro proyecto de momento, pero a largo plazo se pueden hacer estudios en campo, donde ya necesitas ver si esa aplicación continuada del compost está mejorando o no la producción frente a una parcela de control. Eso de momento nuestro proyecto no lo contempla. De momento estamos en una caracterización del proceso de compostaje. Sin duda, un proyecto que es muy relevante para nuestro campo, para el campo de la provincia de Jaén y que se va a seguir estudiando desde aquí, desde la Universidad de Jaén y que nosotros, por supuesto, vamos a hacer un seguimiento para contarles todo lo que sucede aquí, en este proyecto y en otros, en UJA Investiga.